Ok. Se ve mi whiteboard. Voy a explicar en español para que todo quede claro. Yo sé que Daniela ya ha llevado clases conmigo, ya debe de saber esto. Si no se ha olvidado, igual voy a repasar por si Xiomara o tu hermana no saben. Ok. Yeah. Ok, empecemos. El día de hoy vamos a aprender los pronouns. Ok. ¿Qué son los pronouns? Los pronouns son los pronombres. Ok. Es el primero que tienes que aprender. Los pronouns son los pronombres. En inglés son 7. Tenemos I, ¿cómo se pronuncia? Como cuando algo te duele. Así. I, I. Luego tengo you. Luego tengo we, we. Luego tengo he, he. Luego tengo she. Como Shakira, she. Y luego tengo it. Nos falta el they, they. Ahora, ¿qué significa cada uno? I significa, ¿se acuerdan? Yo. ¿Ok? Yo. You es tú. We, nosotros o nosotras. They, ellos y ellas. He, él. She, ella. It, eso. Hasta aquí. ¿Se ha entendido qué significa cada pronombre? Yes. Empezamos. Daniela, pronuncia todos los pronombres al lado izquierdo de rojo. I, Pronúncialos. I, you, we, they, he, she, it. Ok, Xiomara, please you pronuncia los 5 pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Yeah, he, she, it. Ahora, presta atención. Esto no es un they, así como la D, ¿no? They, no es un they. Presten atención, yo tengo la palabra papá. Papá se pronuncia de la siguiente manera. Father. No es un father. Father no es una D. ¿Cómo hago ese sonido? Pon tu lengua entre los dientes. Así. Y ahora haz que vibre. Sí. Por lo tanto sería they. They. A ver, inténtalo, Daniela. Father, No, así, mira. Pon tu diente entre tu lengua, la lengua entre los dientes acá. Sí. Y luego haz que vibre así. Ahora dices father, father. Inténtalo. father, Esa es la pronunciación que es la más natural. Xiomara, inténtalo. Father, No es una D, no es father. Father, fa, no. Pon la lengua entre los dientes. Así. fa, v, como Como ha visto esa máquina que suena ese sonido. Father, fa, inténtalo. father, Ya, ahora con ese sonido que has hecho, di they. they. Esa es la correcta pronunciación. No es una D natural, no. Es they. ¿Continúo? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Mm, ¿No hay preguntas? Perfecto. no, Entonces, tenemos yo, tú, nosotros, ellos, ellas, él, ella, eso. Ahora, presten atención. Nosotros en español, a veces, por ejemplo, hablamos con respeto a otras personas. Por ejemplo, si yo le digo a mi amigo, le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cierto? Le digo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Pero cuando hablas con tu director, tu profesor, alguien de la universidad, le dices, ¿cómo está? ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Estamos de acuerdo? Le dices, ¿cómo estás tú a tu amigo, pero a tu director, a quien sea alguien, por respeto, le dices, ¿cómo está usted? En inglés, este usted no existe. Quiere decir que no hay esa formalidad. No existe. Entonces, si en inglés tú quieres decir ¿cómo estás? Le dices, how are you? Y si le quiero hablar a mi director, lo haré de la misma manera. Por lo tanto, en inglés, ese usted también va a significar you, aquí. ¿Ok? Y por último, este you también significa ustedes. Ahora, tú te preguntas, ¿cómo voy a saber yo cuándo el you significa usted y cuándo el you significa ustedes?
Por contexto, es como que yo le diga, Xiomara, ya regreso, me voy al banco. ¿A qué banco voy a ir, Xiomara? ¿A la entidad financiera o al asiento? A la entidad financiera. ¿Cómo sabes que voy a ir a la entidad financiera? Por contexto, porque no tendría sentido decir me voy al banco, ¿cierto? Igualito. Si yo me acerco a ti y te digo, how are you? ¿Qué significa? ¿Cómo estás o cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Y entro a la clase ahorita, por ejemplo, digo, how are you? ¿Crees que específicamente te he preguntado a ti o les he dicho a todos cómo están? A todos. A todos, por contexto. Hasta allí, ¿se ha entendido el significado de los pronombres? Sí. Perfecto. Ok, ¿no hay preguntas? Recuerden que su clase está siendo grabada. ¿No hay preguntas sobre esto? Perfecto. Ahora, vayamos a la siguiente parte. Ya saben los pronombres. Ahora vamos al tema número 2. ¿Qué son las transformaciones? ¿Qué son las transformaciones? Las transformaciones nos van a ayudar a poder hablar en inglés. ¿Cómo es eso? Si yo te digo Carlos, en tu mente, ¿qué pronombre puede ir en lugar de Carlos? En tu mente, I, you, we, they, he, she, it. En tu mente, ¿qué pronombre iría? You know? En tu mente. Quien sea, Xiomara o Daniela pueden hablar. En tu mente, ¿qué pronombre iría? Sí. Sí. Sí, excelente. Si yo dijese, por ejemplo, Daniela, en mi mente, ¿qué pronombre vendría al toque? Sí. She, excelente. Si yo dijese, por ejemplo, Carlos en Juan, Carlos y Juan, ¿qué pronombre vendría a la mente? They. They, exacto, te They. digo. They. Si yo digo you and Mary, tú y María, ¿qué pronombre irían a la mente, en tu mente? We. We, no, digo tú y María. ¿Qué pronombre iría si digo tú en María? Ah, revisen si digo tú y María. Are you with they, he, she, it? Si digo tú y María, ¿puede ser yo? ¿I? No. ¿Puede ser it? No. ¿Cuál sería? You. You, You. porque you significa ustedes, por Yeah. supuesto. You significa usted y ustedes. Entonces aquí sería you. Muy You. bien. Ahora, ¿qué pasa si digo, por ejemplo, a Juan and I? Juan y yo. ¿Qué pronombre se viene a la mente? ¿Qué pronombre se viene a la mente? We. We. ¿Por qué we? Porque me incluye. Juan y yo, Mhm. nosotros. Juan y yo, nosotros. Allí, ¿se ha entendido o Yes. desean que repite? ¿Se entendió? ¿Xiomara, se entendió? Sí, sino que también estoy preguntando a Claudia que está a mi costado. A ver, Claudia, ¿entendiste? ¿Sí o no? ¿Repito? ¿Repito una vez más? Ok, una vez más. Si yo tengo, por ejemplo, Alicia. Alicia, ¿a tu mente qué pronombre iría? ¿Para cualquiera? Alicia. Are you with they, he, she, it? Do you know? ¿Qué Sí. pronombre iría? She, perfecto. Si yo digo, por ejemplo, Alicia and her father, digo Alicia y su papá. ¿Qué pronombre podría ir si digo Alicia y su papá? They. They, excelente. Si digo Alicia and her mother, Alicia y su mamá. Igual they. They, They. perfecto. ¿Qué pasa si digo Alicia en mí? Alicia y yo. ¿Qué sería? Alicia en mí, Alicia y yo. We. We, perfecto. ¿Qué pasa si digo Alicia and you? Alicia y tú. Alicia y tú. You again. Hasta aquí se ha entendido, ¿cierto? ¿Ya está claro? ¿O no? ¿Repito? De repente se entiende la última parte porque es you. Sí, sí, se entiende. Ok, perfecto. ¿Tu hermana entendió? ¿Desea que repita? Sí entendió, sí entiende. Perfecto. Ahora préstenme mucha atención. Ahora veremos la diferencia entre it versus they. ¿Cuál es la diferencia entre it versus they? Si yo te digo the table o te digo table, ¿qué pronombre reemplazaría a table?
It. ¿Ok? Pero si digo tables, ¿qué pronombre reemplazaría? They. ¿Por qué, Carlos? Porque it se usa para reemplazar a cualquier sustantivo en singular. Cualquier cosa que sea solamente uno. Y el they es para cualquier sustantivo en plural, que se encuentra más de uno. ¿Ok? Mira, it singular, they plural. Si yo digo dog, ¿qué pronombre reemplazaría a dog? I, you, they, he, she, it. Which It. one? It. It. Y si digo cats, que son gatos, They. 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 Super simple, ¿ok? Vamos a practicar. One second. Les voy a compartir. A ver, pronouns. A ver, let's go here. Let me share the screen. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Yes? Yes. Yes. Empecemos. Daniela, you, my sister and I, mi hermana y yo. ¿Qué pronombre sería? We. We, a ver. Ok, Xiomara, you, mom. ¿Qué pronombre iría? Mom es mamá, mom. She. She. Tu hermana, pregúntale a Celeste. Dad. ¿Qué sería dad? What did you Más say? fuerte. ¿No? He dijo. Ah, he. Perfecto. Daniela, you, papá y un bebé. Dad and a baby. Dad and a baby. Do you know? They. They. Perfecto. Xiomara, brother. Brother. ¿Qué sería? Hermano, brother. He. Sí. A tu hermana Celeste. Sister. La más fuerte. Sí. ¿Cuál dijo Xiomara? She. Sí. Perfecto. Daniela, brother and sister. They. They. Xiomara, you. Frog. Sapo. It. Frog. It. It. Perfecto. Celeste, frogs. ¿Qué sería frogs? ¿Mm? ¿Qué dijo? They, dice. They. Está correcto. They. They. ¿Se entiende por qué es they, verdad? No entiende, dice. Ah, ok. Voy a repetir un segundo. Ok. Dijo que era we primero. Ah, vale, vale. Entonces aquí, mira, presta atención. Voy a reemplazar en tu mente con el it cuando veas que sea cualquier palabra en singular, o sea, cuando sea una solo. Por ejemplo, sapo es uno, frog, uno. Pero cuando esté en plural ya va a ser they, porque hay más de uno. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo dog, perro. Perro no puede ser you, we, they, no, no. Tiene que ser it. ¿Por qué? Porque hay uno. Pero si digo dogs, perros, ya va a ser they, porque está en plural. ¿Se entendió? Sí. Yes. A ver. Entonces, de nuevo tú. Daniela, crayon, crayola. It. It. Xiomara, you, crayons. They. Celeste, you. Door, puerta. ¿Mm? Door. ¿Qué dijo? It, dice. It. ¿Explico de nuevo? Perfecto. Daniela, Sam. What do you think? Sam. He. It. He. No. Sam. It. Are you sure? He. He. Excelente. Yeah. Xiomara, you, Estela. Estela. She. She. Y Celeste, you. Mi familia y yo. My family and I. Mi familia y yo. Mi familia y yo, dice. Ajá, mi familia y yo. ¿Qué sería? They, it, you, we, or he.
Ah, No, she es ella, mujer. exacto. Acá está. Mira, 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 mira. Repito. Aquí está. Mira, I es yo. You es para tú, usted o ustedes. We, nosotros, nosotras. They, ellos, ellas. He, él. She, ella. It, eso. O lo estamos usando para singular y el they lo usamos para plural. Entonces, si digo mi familia y yo, Celeste, ¿qué va a ser si digo mi familia y yo? My family and I. Mi familia y yo. ¿Qué sería? Yo nada más, pero digo mi familia también. ¿Cuál incluiría a tu familia y a ti también? ¿Alguna idea? Dime. Tu familia y tú. Todos. Nosotros. Exacto. Nosotros tendría que ser we. Ok. A ver, vamos a platicar con otro. Recuerden que no podemos avanzar si es que uno se atrasa. O si no les importa, me dicen, no, Carlos, sigue nada más. Continuemos. A ver, aquí. Eh, Celeste, you. Aquí. ¿Qué pronombre sería? Es un niño, ¿ah? Es un niño. ¿Qué sería? He, she, or it. Habla más fuerte. He, perfecto. Xiomara, you. Number 2. She. Sí. Daniela, you. Él. It. Aquí, Celeste, aquí. Mira, hay 3 niños. He, she, or it. They. Xiomara, you. El niño te está... Me está apuntando a mí. Ajá, mira eso. Si te apunto, ¿qué pronombre sería? You. Exacto. Daniela, you. They. They. Celeste, you. ¿Qué pronombre sería acá? Me refiero a la cartuchera. A la cartuchera. It. Perfecto. Xiomara, you. They. They. Daniela, aquí, mira, el niño se está apuntando. ¿Qué sería? I. Ok, we're gonna stop here. Antes de continuar, ¿se ha entendido lo que es pronombres? ¿Desean que repita? Pregúntale si repito. ¿Se ha entendido? Yes. Sí. Ok. ¿Sí se entendió? Es Ujú. importante que entiendan esto. Si nosotros avanzamos con el siguiente, no nos vamos a perder si es que no entendemos. ¿Ok? Entonces, si avanzamos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yes. Recuerden que avanzamos tan rápido como ustedes puedan. Siguiente, ya sabemos transformaciones, ya sabemos los pronombres. Ahora es lo siguiente. Vamos a aprender lo que es la English Structure. ¿Qué es la estructura inglesa? Esta es la estructura inglesa. Es la manera en la que se crean oraciones en inglés. Toda la vida las oraciones inician con un sujeto. Si tú no dices el sujeto, está mal. Siempre se inicia con sujeto. Luego va a ir cualquier verbo que te dé la gana, cualquier verbo. Y por último, va un complemento. El complemento ahorita lo voy a explicar. Repito, una oración en inglés toda la vida incluye esta estructura. Sujeto, verbo y complemento. Te preguntas, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. ¿Ok? Performs an action. Es cualquier animal o cosa o persona que realiza una acción. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la acción. ¿Y qué es el complemento? Extra information. Repito una vez más. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. El verbo es la acción y el complemento es la información extra. Entonces, toda la vida que vas a decir o hablar algo en inglés, debes iniciar con ¿qué?
con un sujeto. Luego pones el verbo y por último la información extra. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Perfecto. Repito, Daniela, repito, Celeste, repito, Xiomara. No. Listo. Empecemos entonces. Entonces, nosotros ya sabemos que se inicia con subject, luego un verbo y luego tenemos que hacer una extra information. Entonces, ya podemos hablar en inglés. Lo único que tenemos que hacer es aprender verbos. Por ejemplo, ¿cómo se dice jugar en inglés? ¿Se acuerdan? Jugar en inglés. Play. Play. Nunca es, no, yo no sé, ahora recién estás aprendiendo, tienes que practicar. Jugar se dice play. Comer. Comer se dice eat. 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 Aquí lo voy a poner al costadito. Eat. Otro verbo que nos gusta mucho es estudiar. Estudiar se dice study. 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 Entonces ya puedo hablar, ¿ah? Por ejemplo, un sujeto, voy a decir, ¿cómo digo yo en inglés? ¿Se acuerdan cómo se decía yo? I. I. Por un verbo, dime un verbo cualquiera. Estudiar. Study. Yo, I study. Ahora, ¿qué yo estudio? I study medicine. ¿Qué dice allí? Yo estudio medicina. Ah, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? Nosotros estudiamos inglés. ¿Cómo sería? We. We. Ajá, we. Ahora sigue el verbo. ¿Cómo se dice estudiar? Study. Study. ¿Cómo se dice inglés? English. 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 Ah, ¿cómo digo tú comes pollito a la brasa? Tú comes. ¿Cómo se dice tú? You. You. ¿Cómo se dice comer? Eat. Eat. ¿Pollo a la brasa? Grill. Grilled chicken. Ah, pollo a la brasa. Grilled chicken. ¿Cómo dirías, por ejemplo, ellos? Vamos a agregar otro verbo. Dormir. Dormir se dice sleep. Sleep. Ahora, ¿cómo digo? Ellos duermen. Ellos duermen en la casa. ¿Cómo sería? Ellos. They. 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 Porque ellos es they. ¿Cómo se dice dormir? Sleep. Live. ¿Y cómo se dice en la casa? In the. Home. In the home. In the house. Exactamente. Entonces, lo único que tienen que aprender serían, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman estas palabritas? Verbos. Verbos. Cuando ya sepan los verbos, ya pueden crear oraciones. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes. Perfecto. ¿Alguna consulta que tengan hasta este momento? Siempre. Toda la vida se pone sujeto, verbo y el complemento o información next. ¿Se ha entendido? ¿Alguna consulta, duda? ¿Desea que repitan algo? ¿No? Mm, no. Tú. ¿No? Pregunta a tu hermana. ¿Desea que repita algo? ¿Sabe cómo se forman las oraciones? ¿Cierto? ¿Sí entendió? Perfecto. Perfecto. Ahora continuemos. Continuemos. Ahora, nosotros queremos saber cuántos tiempos existen en inglés. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuántos tiempos existen en el inglés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos creen que exista? 3. 3. ¿Cuáles son esos tiempos? Pasado. Puede ser Pasado, pasado, presente presente y futuro. y Presente y futuro. futuro. Y esos que son futuro perfecto, pasado progresivo, futuro progresivo, presente. Esos de allí, déjenme decirles que en el idioma inglés solamente existen 2 tiempos. Solamente existen 2 tiempos. El presente y el pasado. ¿Qué, Carlos? ¿Y el futuro? No. El futuro es una variante nada más. Y el pasado es una variante. Entonces, solamente existen 2. El día de hoy vamos a empezar a hablar del presente. ¿Ok? Vamos a hablar del presente. Ok. Entonces, ¿cuál es la estructura del presente? Sujeto, verbo y ¿qué más? Extra, extra information. Esa es la estructura del presente. Hasta aquí, no hay consulta, ¿cierto? Vamos a hablar hoy del presente. Nada. Entonces, nosotros ya sabemos que los verbos son las acciones. Hemos visto alguno, comer y dormir, sleep, estudiar, study. No hay preguntas, ¿cierto? No, right? Perfecto.
Continuamos entonces. ¿Se ve mi pantalla? Yes. Yes. Ok, ok. Entonces, quiero que se imaginen a ver, acá tengo una diapositiva que hice. One second. Aquí está PowerPoint. Dame un segundo. One second. Template, components. Ok, voy a compartir mi pantalla. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Imagínense que todos estos de aquí son verbos. Todos son los verbos. ¿Ok? Todos son los verbos. Y este es el presente. ¿Qué pasa con estos verbos? Que dicen, no se juntan, ¿con quién no se juntan? ¿A quién lo excluyen? ¿A quién están excluyendo? ¿Al verbo? Verbo to be. To be. Al verbo to be. Nadie se junta con el verbo to be. Todos le hacen bullying. Nadie se junta con él. Él es él. No habla con nadie. Por lo tanto, lo que le pase a estos niños, ¿cree que le va a pasar a él? No, sí o no. No les pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, el verbo to be no se junta. ¿Con quién no se junta el verbo to be? Con todos Con los los. verbos. El verbo to be no se junta con ellos. Dice, no, yo no me quiero juntar contigo. Y lo excluyen. Y está solito. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, mira, en el presente, todos los verbos, toditos, excluyen ¿a quién excluyen? Lo excluyen al verbo to be. Le dice, El verbo. yo contigo no quiero estar, le dice. Entonces, no se juntan con él. Lo excluyen. Entonces, cuando el presente es como un papá. El presente da reglas. Escuchen una vez más. El presente da reglas. Dice, a ver, voy a dar unas reglas y solamente se le da a todos los verbos. Pero no se les da a quién. Al verbo to be, no, tú no. No le doy. Le dice, a ver, voy a crear unas nuevos puntos. Se lo da a todos, menos ¿a quién? Al verbo to be. El verbo to be es no lo reconoce, mejor dicho. El presente, por ejemplo, cuando el papá pasa mensualidad para los hijos, le da a todos, menos ¿a quién? Al verbo to be. Igualito, el presente da reglas, pero ¿a quién no le da reglas? ¿A quién? Al verbo Be. to be. Una consulta, por ejemplo, Xiomara, mira, imagínate que un papá le da mensualidad a sus hijos, ¿cierto? Le da a todos los hijos, menos a uno, ¿cierto? Este hijo cuando crece, ¿qué pasa? ¿Él qué hace para estudiar? ¿Él le pide a su papá o él se paga sus estudios Se paga sus estudios. solo, ¿cierto? Entonces, el verbo to be dijo, tú no me quieres dar reglas, yo creo mis propias reglas. ¿Se ha entendido? Una pregunta. Dime. ¿El verbo to be no era un conjunto de verbos? No, tú olvídate de eso. El verbo to be es uno nada más. El verbo to be solamente es uno. El verbo to be. Acá está. Así se llama. El verbo be. Es uno. Y acá están todos los verbos. Aquí están todos. Aquí, por ejemplo, está el eat, el sleep. Toditos los verbos que existen en el mundo están aquí. Repito una vez más. El presente es como un papá. El papá tiene sus hijos. Acá están todos los verbos y acá está el verbo to be. El presente no ha reconocido el verbo to be como su hijo. No, tú no eres mi hijo. Le pasa mensualidad a todos los verbos menos a él. Quiere decir que el presente le da las reglas a todos los verbos, menos ¿a quién? Al verbo tú. To be. ¿Y qué pasa, por ejemplo, este hijo cuando su papá no le da la mensualidad para que estudie? Él se paga sus estudios, ¿sí o no? Solito. El verbo to be dijo, tú no me vas a dar reglas. Él creó sus propias reglas para que pueda funcionar. ¿Se está entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer es estudiar al verbo to be. El verbo to be creó sus reglas. Él dijo, ok, ¿no me quieren dar reglas? Yo me invento mis reglas. ¿Hasta aquí estamos claros? Ya, ahora, el verbo to be, solo, así, como saben, todo el mundo sabían que era el verbo to be, no le querían dar trabajo, ¿sí o no? Al verbo to be le dijeron, no, no te voy a dar trabajo porque tu papá no te ha reconocido y en cambio todos los verbos sí. Entonces lo que hizo el verbo to be fue se creó personalidades. Acá está. El verbo to be se creó sus 3 personalidades. Se ve en pantalla, ¿cierto?
Ahí está. El Sí. verbo to be se creó su personalidad 1, su personalidad 2 y su personalidad 3. Entonces, su primera personalidad es am. La segunda personalidad que tiene es is. Y la última es are. Entonces, yo podré usar el verbo to be así de frente, por ejemplo, I be, ¿puedo usar? No, sí o no. No. Tengo que usar cualquiera de sus personalidades, porque él no quiere que se enteren que es el verbo to be, si no, no le dan trabajo. ¿Ok? Entonces, repito, el verbo to be se fragmentó y se creó entre sí. Am, is y el are. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿O no? Sí. ¿Repito? Repito una vez más, entonces. El presente es como un papá que tiene muchos hijos. Él le da dinero, el dinero sería las reglas. Él le da la regla a todos, pero no le da la regla al verbo to be, no lo reconoce. El verbo to be, al no tener reglas, crea sus propias reglas. Y una de sus reglas es que se fragmenta en tres. Para poder funcionar, él no puede ser verbo to be. Él se separa en tres. Am, is, and are. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el verbo to be y si nos da tiempo, estudiamos lo que son todos los demás verbos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, empezamos aquí con nuestro amigo el verbo to be. ¿Cómo se formaban las oraciones en inglés? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empezaban todas las oraciones? Con Sujeto. un subject, con un verbo, Así. con un extra information, ¿cierto? Con un Extra. complemento. Entonces, por ejemplo, Yes. quiero decir, ¿qué significa el verbo to be? El verbo to be significa ser o estar. Estar. Ahora, yo quiero decir, por ejemplo, yo estoy en la escuela. O yo estoy feliz. Quiero decir que yo estoy feliz. ¿Cómo digo yo estoy feliz? Pongo I am. no, espera, I be happy, ¿cierto? Así sería. Ah, Siguiendo las reglas anteriores, ¿no? Siguiendo este sujeto, verbo, extra information. Tendría que ser I be happy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué Yes. pasaba? Yo que les dije que el verbo to be no sigue las reglas de acá, ¿sí o no? Él tiene sus propias reglas. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Y al estar en sus propias reglas, el verbo to be se fragmenta en tres. Se fragmenta en am, en is, con are. Entonces él dice, ok, cuando trabaje con I, voy a hacer am. Cuando trabaje con he, con she y con it, voy a hacer is. Y cuando trabaje vamos a agregar este aquí. Y cuando sea you, we, and they, quiero ser are. Es el único verbo que tiene tres formas. ¿Por qué? Porque él no sigue las reglas. Él crea sus propias reglas. Es am, are, and is. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Celeste, Daniela, ¿estamos de acuerdo? Yes. Ok. Eso es todo. Eso es todo el verbo to be. ¿Se entendió? A ver, practiquemos. Practiquemos. Ahora vamos a poner en práctica lo que vimos de transformaciones. Por ejemplo, quiero decir que Carlos es inteligente. Ahora escribo Carlos. En tu mente, ¿qué pronombre reemplazaba a Carlos? ¿Te acuerdas que aprendimos eso? En tu mente, ¿qué pronombre reemplazaba a Carlos? Sí. Sí. Ahora, me acuerdo. Voy a trabajar con el verbo to be. No puedo poner el verbo to be acá, porque él no sigue las reglas, él se fragmenta. Cuando trabajaba con he, ¿qué verbo to be usaba? ¿El am, el are o el is? ¿En qué forma trabajaba? Yes. Y Es. muy bien. Y ahora pongo intelligent. ¿Qué pasa si digo Mary and Susana? María y Susana son peruanas. Quiero decir que María y Susana son peruanas. Vuelvo a escribir. Mary and Susana. Ahora, en tu mente, ¿qué pronombre reemplaza a María y Susana? ¿Se acuerdan? En tu mente. They. They. Ahora, they. Yo no voy a poner they be Peruvians. No puedo poner they be Peruvians. ¿Por qué? Porque el verbo to be no sigue las reglas. Él se fragmenta en tres. Ahora, they. ¿Con quién trabajaría they? Are. Por lo tanto, como digo, María y Susana son peruanas. They They are. are Peruvians. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Desean que repite? ¿Repito de nuevo?
Entonces, ¿Sí? sí, Repito está una vez. claro. Ok. Practiquemos. Dame un segundo. Practiquemos. Tan, 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 tan. Ok. Entonces, ¿Repito? ¿entendiste? ¿Entendiste? Repito una vez más. A ver, una vez más. Mira aquí. En el presente existen un montón de verbos. En el presente existe una infinidad de verbos. Estos verbos siguen reglas. Estos verbos siguen reglas. Pero el verbo to be dice, no, yo no quiero seguir las reglas. Y él crea sus propias reglas. Aquí yo tendría que poner, por ejemplo, I sleep in my house. Yo duermo en mi casa. Pero yo no puedo decir I be happy. No, yo no puedo decir I be happy. ¿Por qué, Carlos? Porque el verbo to be no sigue las reglas. El verbo to be crea sus reglas. Una de sus reglas dice que él se fragmenta. Quiere decir que se divide en tres. ¿Ok? ¿Y cómo voy a usar esto? De acuerdo al pronombre que tenga. Si tengo el pronombre I, el verbo to be se va a transformar en am. Si tengo you with they, el verbo to be se transforma en are. Por lo tanto, aquí, I be happy no existe. Dice I. ¿Con quién trabajaría I? Con el am. Por esa razón se dice I am happy. ¿Ahora sí se entendió? ¿Entendiste? Sí. Ya, practiquemos. Ok, Daniela, she, ¿cuál es tu respuesta? She is, she am o she are. Do you know? Ok, Xiomara, you, She is. she is. ¿Qué significa angry? ¿Sabes lo que significa angry? Hambre. Ay, No, no. no. Angry significa molesto, molesta. Ah, Hay un juego que se llama Angry, Angry angry. Birds. Angry Birds. Angry Birds. Entonces, angry es molesto, molesta. Siguiente, Celeste, you, I. I, ¿con quién trabaja? ¿Mm? Más fuerte, después. Perfecto. Daniela, we, ¿con quién trabaja we? Are. Hola. Xiomara, ¿con quién trabaja el they? Are. They are. They are. Celeste, ¿con quién trabajaría my father? En tu mente, Celeste, ¿qué pronombre reemplaza my father? En tu mente. ¿Qué pronombre dijo? En tu mente, ¿qué pronombre reemplaza my father? Are you with they, he, she, it? My father, ¿qué sería? She, he, it. They, He. we. ¿Cuál dijo? He is. He. Ahora, he, ¿con quién trabajaría? Con am, con is o con are. Is, dice. Yes, Habla fuerte, claro. pues. Yes, lo que tienen que hacer es que siempre que escriba copien. Si ustedes no copian, no van a recordar. ¿Ok? Tienen que copiar. Por ejemplo, esto lo deben de haber anotado. ¿Lo tienen anotado? Sí. Esto lo tienen que tener anotado. Esto de transformación lo tienen que tener anotado a la mano. A la mano. ¿Por qué? Porque ustedes o nadie tiene la capacidad de memorizar tan rápido. ¿Ok? Entonces, si creen que solamente mirando van a recordar, no van a aprender. Tienes que escribir. ¿Ok? Continuemos. Daniela, my father. Bueno, ya está esta. Daniela, you, este de aquí. Se colgó. Se colgó. Ok, Daniela, you, she. ¿Con quién sería? Yes. Is. Perfect. Xiomara, you. I am. Celeste, you. My brother. Mi hermano. En tu mente, ¿qué pronombre reemplaza my brother?
¿Mm? No falta la P. Is. Muy bien, sería he y el pronombre que lo reemplaza, he is. Daniela, she Yes. is. Ok, Xiomara, Mel is my sister. ¿Qué sería? It is my sister, I am my sister, o she is my sister. She is my sister. Perfecto. Celeste, Sandro is my uncle. Uncle significa tío. Sandro is my uncle. ¿Qué sería? Dime. She am, he am o he is. ¿Qué dijo? He is, dice. He is. Ok. Daniela, you. ¿Qué sería aquí? Santi. Santi what? Santi is a student. Ujú. He is smart. Perfecto. Xiomara, you. My aunt, mi tía. My aunt. My aunt is Is Cecilia. Cecilia. And she is my aunt. Okay. Celeste, you. Mother. Mother is mamá. Mother what? Mother. ¿Qué pronombre reemplazaría a mamá? I, you, we, they, he, she, it. ¿Qué pronombre? Revisa tus apuntes. ¿Qué pronombre reemplaza a mamá? I, no lo creo. ¿Qué pronombre reemplaza a mamá? ¿Alguna idea? Mamá. Dime. Pronombres. ¿Qué pronombre? Acá tienes, mira, a mamá. ¿Qué pronombre reemplaza a mamá? Fíjate acá. Está preguntando. ¿Qué pronombre reemplaza mamá? Claro, ¿qué pronombre? Esto aquí. I, you, we, they, he, she, it. ¿Qué pronombre reemplaza a mamá en tu mente? Si te digo mamá, mother. Dime. Sí. She, perfecto, she. Ahora, she. ¿Con qué verbo to be trabaja? ¿Con am, con es o con are? She. Me fijo. Fíjate en tu tabla. Ah, ok. Me fijo. She trabaja con quién? Con él. Es. Si she trabaja con es, por lo tanto va a ser mother is happy. Siguiente, Daniela, you. The dog, el perro. ¿Qué pronombre reemplaza en tu mente the dog? It. It, ¿con quién trabaja? The dog is brown. ¿Ah? It is brown. It is brown. The dog is brown. It is brown. Xiomara, you. I I am sad. I am sad. am sad. Perfecto. Y la última, Celeste, da que da rat, la rata, da ruler, la regla, da rata es gorda. Da rat, what? ¿Qué sería? Rat is. The rat is. Perfecto. The rat is. Thank you so much. Ok, entonces ya hemos terminado lo que es el verbo to be. Ok, entonces estamos aprendiendo las reglas del verbo to be. Repito una vez más. ¿Se ha entendido lo del verbo to be? Yes. Sí. Listo. Entonces, nosotros hemos aprendido esto, ¿no? I am, happy, you are, we are, they are, he is, she is. Ahora, en inglés, nosotros somos tan flojos que yo ya no quiero decir I am happy, por ejemplo. ¿Qué voy a decir ahora? Uso contracción. ¿Qué es una contracción? No es nada de embarazo, es que se acorta, se hace más chica. Entonces, el I con el am se transforma en am. En lugar de decir I am happy, digo I'm happy. En lugar de decir you are happy, digo you're happy. You're happy. En lugar de decir we are,
digo where. En lugar de decir they are, digo there. En lugar de decir he is, digo his. She's, it's. Ok, empecemos con la pronunciación. Daniela, please, pronuncia las contracciones. Am, Your, where, where, there, there, is, yes, yes, she's, and it. it's. No te olvides la S, it's. Xiomara, you. It's. Your, Huh? where, there, There, his, she's, it's. ok, tu hermana, Celeste, you. Pronounce. Todo esto. Ok. Pronuncia. Am, Sí. your, where, there, his, shits, and it's. Con la She's, of course, his, she's, it's, am, your, where, there, his, she's, it's. Ok, entonces esta es la forma afirmativa. Todavía tenemos tiempo. La manera negativa es recontra sencillo. Si tú estás feliz, dices, I am happy, you are happy, we are happy, they're happy, he is happy, she's happy, it's happy. Pero si lo quiero negar, quiero decir que no, voy a ponerle solamente el not. Por ejemplo, I am not happy. ¿Cómo digo que nosotros no estamos felices? We are not happy. ¿Cómo digo que ella no está feliz? She is Is not. not happy. A todo le agrego el not si lo quiero hacer negativo. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora, en inglés, vuelvo a repetir, somos flojos. Yo no quiero decir I am, digo am. En lugar de decir, a ver, aquí, vamos a unir el am. Aquí, I am not. El I am not, no hay otra forma nada más que am not. Es la única forma que hay, no hay más. Pero, por ejemplo, con el you are not, tenemos dos formas. ¿Cuál es la primera? You are not o you You are. aren't. You aren't. Siguiente, por ejemplo, aquí voy a poner las dos formas. We were not, ya saben eso de ahí, el were not, pero voy a poner we aren't, they aren't. Con el he voy a poner he isn't, she isn't, it isn't. ¿Se entiende? Isn't, isn't, isn't. Entonces digo, he is not happy, or he's not happy, o he isn't happy. Tiene tres formas. El único que no tiene es el am not. ¿Se entendió la forma negativa? Sí. Yes. Y para hacer preguntas es más sencillo. ¿Sí? Or not. Repito. Solamente le agrego el not. El not. Vamos a hacer ejercicios a ver con los negativos. Por ejemplo, quiero decir que Xiomara es inteligente. Un ejemplo. ¿Cómo se dice Xiomara en inglés? Xiomara. ¿Qué pronombre reemplazaría Xiomara en nuestra mente? I, you, they, he, she, or it. En tu mente, ¿ah? ¿Qué pronombre? She. Ahora, she, yo tengo que poner she be intelligent, ¿así estará posible? She be intelligent, siguiendo la estructura. No. No se puede porque el verbo to be dice, no, no quiero seguir reglas, él crea, él se fragmenta en tres. Ahora, si en nuestra mente Xiomara es she, ¿qué pronombre o qué verbo to be, perdón, en qué forma trabajaría el be? Es. Con el is. She is intelligent. Ahora yo soy flojo y quiero hacerlo corto. Voy a poner is intelligent or she's intelligent. Ahora quiero decir que Xiomara no es inteligente.
Xiomara no es inteligente. ¿Cómo sería? Digo, she is not intelligent. O digo, she's not intelligent. Or she isn't intelligent. Primero lo que estoy haciendo es aquí. Is not, she's not, she isn't. Carlos, ¿hay alguna diferencia entre esto de aquí? No, no hay diferencia. Utiliza el que más te guste. ¿Se ha entendido? Yes. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿Se entendió? ¿Repito? Sí, está claro. ¿Entendiste? Ok. Entonces ya hemos terminado. Y la última antes de irnos. La forma interrogativa. La forma interrogativa es recontra sencilla. Si antes le agregaba el no, ahora lo tengo que invertir. Pongo primero el verbo y luego el sujeto. Por ejemplo, miren este de aquí. Voy a decir, you are happy. ¿Cómo sería en negativo esto? You aren't happy. ¿Y cómo sería en pregunta? Are you happy? Are Lo you happy? invierto. Por ejemplo, si digo, he is smart, él es inteligente, ¿cómo sería en negativo? He He is is Is, smart. ¿Cómo sería en pregunta? is Is he? he smart? is Is he is he smart? Ahora, Carlos, ¿cómo se responde este tipo de preguntas? Bien sencillo. Vamos a poner yes, el sujeto que nos toque, y el verbo to be en negativo, pero en contracción. El verbo to be en negativo, sorry, el verbo to be nada más. ¿Sí? Y pongo no, el subject, más el verbo to be en negativo, pero en contracción. ¿Cómo es esto? Dice, is he smart? Pongo yes. ¿Qué pronombre uso? He. Y el verbo to be is. Pongo no. ¿Qué pronombre es? He. El verbo to be en negativo en contracción. Isn't. Isn't. Por ejemplo, pregunto, are they friends? ¿Son ellos amigos? ¿Cómo respondería? Yes, they are, o no, they aren't. Right. Yes, they are, no, they aren't. Preguntas, consultas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Hoy hemos visto lo que son pronombres, verbo to be y las tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Solamente recuerda que estamos aprendiendo esto, el verbo to be, el único que nos sigue las reglas. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado los otros. Los otros lo veremos luego. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? ¿No hay preguntas? No. No. El día de mañana, o no sé, ahorita dentro de 5 minutos les voy a enviar un examen, o mañana lo pueden hacer. ¿Ok? Pero no podemos tener la clase del día viernes si es que nos sacan 20 en el examen. En el examen que viene les va a venir todo lo que es el verbo to be. Reemplaza, todo eso. No podemos llevar la siguiente a la acción si es que no aprueban ese examen. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Xiomara, Daniela y Celeste? Yes. Yes. Recuerden que ustedes necesitan aprender inglés por necesidad, no por diversión. Entonces necesitan repasar. Les voy a mandar la lección grabada. Repasen esto de nuevo. Les estoy explicando. Acuérdense aquí que el verbo to be no sigue reglas. ¿Ok? So we're gonna stop here. Voy a dejar de grabar. ¿Tienes alguna consulta antes de irnos? ¿No? Listo. En 15 minutos o 20 más tardar les estoy mandando su examen que tienen que enviarlo, que tienen que hacerlo antes de la clase del día viernes. ¿No hay preguntas? ¿No? No. No. Listo. Ya pueden dejar la sesión. You can leave the session. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Bye, guys. Bye. Take care. Take care.